Bien, entonces estamos viendo la epístola a Tito y ya vimos la sesión anterior con la exposición de Juan Pablo, el saludo, la salutación, la introducción, y el pasaje que continúa es del verso 5 al 9. Es, digamos, la primera parte que nos enseña Pablo, que da todo el fondo a lo que es la epístola. La razón por la cual Pablo envía a Tito a Creta y la misión que tiene que hacer allí. Entonces, más adelante en las siguientes exposiciones vamos a ir profundizando. Pero este pasaje tiene muchas cosas por enseñar y también hay palabras profundas, pero también palabras sencillas. Cuando lo leemos, sí, yo sé qué es eso. Pero cuando vamos y analizamos la situación de la época, bueno, hay muchísimo por enseñar. Y son 19 cosas que Pablo le está dando a Tito como instrucción del Espíritu Santo respecto a la labor de establecer allí en Creta ancianos. Entonces vamos a disponernos a leer el pasaje. Es Tito, primer capítulo, del verso 5 al 9. Entonces nos dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bien. Entonces acá nos está dando el qué. El pasaje nos dice la razón de la carta y qué es la misión que tiene que hacer Tito. Más adelante, en el verso 6, ya nos dice el por qué. ¿Sí? ¿Por qué el Espíritu Santo está dando estas características de lo que tiene que hacer Tito allí en Creta, que es establecer ancianos? Las sociedades bíblicas tituló este pasaje, o la primera parte de este pasaje, requisitos de ancianos y obispos. Bien. Y yo creo que está bien titulado, porque aunque ancianos y obispos son sinónimos en cuanto a que la persona que sea anciano, pues es obispo, o el que es obispo es anciano, pero sí difieren en cuanto a que obispo implica la acción, el qué hacer, qué es lo que debe hacer, mientras que anciano implica la autoridad. Anciano no implica viejo, bien, sino aquella persona que ha tenido una experiencia, ¿sí? Y que Dios lo ha llamado a ser autoridad en la iglesia. Es un grupo de personas. Nunca en la Biblia vemos anciano hacia autoridad de la iglesia. Siempre son hombres y son plural, ancianos. Siempre es un grupo plural. Al menos dos. Bien. Solo la Biblia habla una vez de anciano y es en Apocalipsis acerca del juicio del tribunal del trono blanco, cuando el anciano de días, que es la figura del Padre, entonces venga a decir quién es digno de abrir los sellos del libro de la vida. Bien, de resto, siempre ancianos implica la autoridad plural que Dios ha dado a la iglesia. Ancianos, cuando nos referimos a ancianos, implica a la autoridad. Y obispo implica a lo que va a hacer. Obispo viene de ojo. También en algunas otras traducciones o versiones vamos a encontrar supervisor, sobrevedor o presbítero. Todo tiene que ver con el ojo. Sobrevedor, el que ve por encima de. Supervisor, el que más ve. Presbítero, el que ya tiene edad y aún ve. Bien, entonces, anciano no implica alguien que solo por ser viejo tiene autoridad, pero sí
debe tener experiencia, y para tener experiencia, pues no debe ser un neófito, como nos lo dice Timoteo, sino pues tiene que haber demostrado testimonio. Entonces, aquí en el pasaje vamos a ver cómo se usa ancianos y obispos. El tema central del pasaje es que la iglesia ni los apóstoles deben permitir que nadie que no cumpla estos requisitos sea autoridad en la iglesia. Entonces nos dan unos requisitos para instruir a la iglesia. ¿Qué características se requieren para tener autoridad allí? Recordemos que ancianos no es un don, ¿sí? Es un oficio, es una labor a la cual Dios llama a algunos de los hombres de la iglesia para que sean autoridad. Pero no es una autoridad de jefatura, ¿bien? Sino es una autoridad de, ¿sí?, servicio y decisiones de justicia. Tampoco es una autoridad de responsabilidad. A veces queremos que no, pues la iglesia, los ancianos allá tienen la responsabilidad, yo no me preocupo. No. Efesios 5 claramente nos enseña que la responsabilidad de la iglesia es de los hombres. Todos los hombres adultos de la iglesia somos responsables de lo que pasa en la iglesia. Bien, ahora, dentro de esos hombres, ¿sí?, Dios va a llamar a algunos ancianos a que van a dirimir los asuntos, ¿sí?, respecto a las decisiones de autoridad, a exhortar, a corregir, y vamos a verlo cómo lo trata aquí en este pasaje, aunque más adelante lo explica más detalladamente. Entonces, hay unos estándares de Dios para la autoridad en la iglesia. Esos estándares son altos. Dios no da lugar, ¿sí?, a una autoridad mediocre. Son estándares altos, pero a veces los vemos como muy altos. Cuando leemos eso, decimos, no, pues, ¿quién va a ser anciano? Nadie, ¿cierto? Pero si están allí y si el Espíritu Santo inspiró a Pablo a que nos lo enseñara, entonces es porque es posible obtenerlos, porque es una labor que va a haber en la iglesia, que Dios diseñó para la iglesia. Entonces, si es posible, ¿sí?, no se trata de perfección, pero sí hay unos requisitos. Y tenemos unos requisitos para las autoridades en la iglesia. Analizando ya las partes de este pasaje, ya vimos el tema, son los requisitos. La iglesia no debe aceptar a alguien en autoridad que no tenga estos requisitos, pero sí hay personas que los van a tener y que van a ser llamadas a esta labor de ser ancianos. Entonces, viendo las partes, hay como 4 partes que tiene este pasaje. Son 5 versículos, pero hay 4 partes respecto a estos requisitos. La primera parte es el carácter general. Hay alguna cosa que se necesita para el anciano, y entonces vamos a ver que es irreprensible. Pero luego empieza a hablar de algunas cosas, ¿sí?, de carácter que tiene que tener este anciano, porque irreprensible implica todo, que no tenga motivo de reprensión. Algunas cosas específicas, y las trata de 2 formas. La primera, en negativo, es decir, que no debe ser o tener un anciano. Y luego en positivo, que sí debe tener un anciano. Bien, esa es la otra. Y la parte final es hacia el ministerio del anciano. Aquí no trata en Tito todo lo que tiene que ver con el ministerio del anciano, pero sí trata lo que Tito debe enfatizar respecto al ministerio de los ancianos, porque era lo que faltaba en Creta. Entonces vamos a empezar con la primera parte que nos dice: por esta causa te dejé en Creta. Bien. Entonces, Pablo asignó a Tito a Creta. Y eso quiere decir que Creta ya había sido evangelizada. No me refiero a toda Creta de pronto, pero sí ya se había hecho un trabajo de obra. Ya habían hermanos en iglesias locales. Bien. Pero lo dejó en Creta para corregir
corregir lo deficiente, ¿sí? Para que corrigieses lo deficiente. Y aquí, entonces, tenemos una presentación de qué sucede cuando la obra no se hizo correctamente. No tenemos una evidencia específica de quiénes hicieron la obra en Creta, no lo dice la Biblia, ¿bien? Pero la ubicación geográfica de Creta, que está a mitad de camino, que está cerca a las islas griegas de hoy, implica que fue una misión planeada, una misión de ir, no fue una misión de que íbamos pasando por allí, bueno, aquí nos abrieron las puertas, venga, predicamos. No, porque era una isla, no está tan cerca de las demás islas, pero está hacia esas islas. Entonces fue una misión planeada. ¿Bien? Y entonces fueron, enseñaron, los hermanos recibieron el evangelio, formaron las iglesias locales. Pero si se hizo la obra, entonces ¿por qué hay que ir a corregir lo que quedó deficiente? Podemos inferir que Pablo no hizo la obra en Creta. No porque Pablo fuese perfecto en su obra, pero sí porque Pablo tenía claro que había que establecer los ancianos. Lo vemos tanto en Timoteo, también lo vemos en las 2 cartas a los Corintios. Entonces, si acá quedó algo deficiente y que no se establecieron ancianos, pues podemos inferir que la obra no era, ¿sí?, del centro de Antioquía de Siria, o sea, la obra que coordinaba Pablo. Pudo ser de otros hermanos, pudo ser de Jerusalén o inclusive de algún otro centro. Bien. Respecto a la fecha, podemos también inferir que hubo hermanos desde el puerto que había allí en todas esas lugares respecto a esas islas griegas, pero el puerto allí era o por un lado hacia el occidente, ¿sí?, o por un lado hacia el este de ellas, y lo más cerca es el este, y la ciudad la ciudad más cerca interna a esa costa era Éfeso. Bien, entonces podríamos pensar, pero leyendo Efesios vemos que Efesios fue una iglesia que empezó con gran amor. Entonces podemos decir, sí, no, mucha gente empezó a hacer la obra. Pero ya también vemos cómo terminó, ¿sí?, que se acabó la iglesia allí y hasta la ciudad se acabó. Entonces podríamos pensar que pudo de pronto pudo ser Creta una obra de Éfeso, debido a las rutas marítimas, también a la ubicación geográfica y pues a lo que sucedió en Éfeso, que fue ese avivamiento inicial. Entonces mucha gente tuvo que ir, está en la ruta más fácil desde Éfeso, podría ser, no hay evidencia, pero podría ser. ¿Por qué? Porque la obra no quedó bien. Y cuando tenemos efusividad, a veces nos dejamos dominar por las emociones. ¿Y por qué no quedó bien la obra? Porque hay que corregir lo deficiente. Porque el apóstol, el misionero, el que va a ese lugar, no puede abandonar ese lugar sino hasta que haya establecido los ancianos. Entonces, por eso dije, el tema central de este pasaje es que los apóstoles y la iglesia no debe permitir que un hombre que no cumpla estos requisitos tenga autoridad en la iglesia y sea anciano. ¿Apóstoles cuándo? Cuando es un campo blanco. Por ejemplo, entre nosotros, aquí ya no es un campo blanco, la iglesia en Suba, ya hay hermanos, ¿sí? Entonces ya los apóstoles no tienen autoridad de establecer los ancianos, sino es la misma iglesia. El apóstol, cuando no hay iglesia, evangeliza, empieza a enseñar a la iglesia, pero solo hasta que dentro de los hermanos hayan al menos 2 hombres con estas características, no se puede ir de esa obra. Pero cuando hay tanta necesidad y hay, digamos, un avivamiento de corazón, podemos ceder a las emociones y ver, bueno, aquí ustedes ya están ahí bien, entonces yo me voy a ir allí, que también faltan hermanos. Bien, y ya lo hemos enseñado anteriormente, cómo los problemas de la iglesia son culpa de los misioneros. ¿Por qué? Porque el misionero no establece bien la estructura de la iglesia y es tener los ancianos. Bien, entonces, claro, él por amor a la obra se va a otro lugar donde no hay cristianos
pero la Biblia dice, no debes de ir a ese lugar, sino tienes que quedarte y establecer los ancianos. Pero es que se están perdiendo, Dios, ¿sí? Dios sabe. ¿Sí? ¿Qué instrucción nos da? La mies es mucha, los obreros son pocos. Ora para que Dios mande obreros a esa mies. ¿Sí? O sea, lo que se necesita es más gente, ¿sí? No que tú hagas todo. Entonces, debido a eso, entonces, la obra en Creta, los misioneros la dejaron a mitad de camino. Entonces, no establecieron los ancianos. Y si no hay una autoridad local, entonces empiezan a haber disensiones, divisiones, gente que quiere el poder o gente que no se responsabiliza. Entonces, ahora hay problemas. Bien. Ya habían iglesias locales, pero no se establecieron ancianos. Habla de en cada ciudad. En cada ciudad implica no solo 2 ciudades. Cuando decimos en cada, al menos 3 ciudades de Creta había iglesia. ¿Bien? O sea, al menos 3 ciudades. Pueden ser más, no sabemos. Pero no se estableció bien la estructura de la iglesia. Entonces ahora habían problemas. Bien. Ellos se comportaban mal y estos problemas eran de diferente índole. Habían unos problemas de comportamiento. Por ejemplo, en el verso 10 al 12 nos dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades. Bien, eso era lo que sucedía allí. Había gente contumaz, engañadora, mayormente los de la circuncisión. O sea que aquí hay un dato. Había gente que salió de la diáspora, de la persecución, desde Jerusalén, o desde algunos otros lugares de Judea. Entonces, y ellos estaban teniendo muchos problemas, estaban ocasionando problemas, ¿bien? Entonces podríamos pensar que de pronto esta obra en Creta se hizo fue por la migración, por la persecución. Llegaron entonces algunos creyentes a Creta y se empezaron a reunir como iglesia y pues empezaron a evangelizar. Podría ser. También puede ser una opción porque había gente que venía de Judea, que era creyente. Pero claro, como no hay una autoridad de ancianos, entonces de pronto ellos se sintieron con más derecho de gobernar porque eran judíos y los otros habían sido gentiles. ¿Sí? Estos habían sido judíos en su religión, pero venían del pueblo judío y los otros habían sido gentiles, pero ahora ambos son cristianos. Ya no hay ni judío ni griego, ¿cierto? Pero eso pudo haber pasado. Entonces, habían problemas de comportamiento. Estas personas se comportaban mal en Creta. También habían problemas teológicos. Hay varios a lo largo de la carta, pero solo estoy dando a manera de ejemplo un versículo. En el verso 14 nos dicen, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Eso era un problema teológico que tenían. Tenían estos mismos judíos, eran también nuevos creyentes, ¿bien? Y querían imponer sus tradiciones judaicas, sus fábulas judaicas, ¿bien? Y querían entonces mezclar, hacer un sincretismo entre la cristiandad y el judaísmo, ¿bien? Lo vemos hoy en día también, hay bastante auge ahora de los judaizantes y lo vemos claramente que eso era uno de los problemas. Entonces había problemas comportamentales, pero también había problemas teológicos y también habían problemas doctrinales, ¿sí? de la práctica de la vida de iglesia. Tenemos, por ejemplo, en el 2.1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea que había cosas que no eran de sana doctrina. Inferimos que pues lo judaico puede ser, bien, también que se exigía entonces unas obras judaicas, ¿sí? O creer algo acerca del misticismo judaico. Para esta época, ya del inicio de la iglesia, en el judaísmo, debido al auge de la cristiandad, entonces las autoridades judías religiosas habían empezado a perder una relevancia. ¿Bien? Ya los miembros del concilio no se veían como los eruditos enviados de Dios, que sabían mucho de Dios,
sino básicamente como una gente que estaba buscando sus propios intereses. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se evidenció con Caifás y con pues todo lo que sucedió con el Señor. Entonces, el clero judío estaba perdiendo su autoridad. ¿Por qué? Porque se estaba viendo lo que eran y no que querían realmente buscar a Dios. ¿Quién empezó a denunciar estas ideas? Los maestros. Entonces, habían maestros de la ley que dijeron, no, el clero no. Y entonces empezaron a tener poder ahora los rabinos, los maestros. Y esto denigra en que el control del judaísmo entonces lo toman los rabinos. Pero ese no es el diseño que tiene el judaísmo, ¿bien? Porque son los de Leví, ¿bien? La tribu de Leví. Y ahora los rabinos toman el control, pero cada rabino tiene sus propias enseñanzas, sus propias fábulas judaicas, su propio misticismo. Entonces, en lugar de los rabinos incrementar la idea académica del conocimiento de Dios, lo que hicieron fue diferenciarse a través de obras místicas. Entonces empezó a crecer el misticismo y por eso hoy el judaísmo es la cábala y todas estas cosas que tienen, que básicamente es un tipo de paganismo. Bien, eso fue lo que sucedió. Entonces, algunas de estas personas estaban allí en Creta. Y como no habían ancianos, entonces empezaron a haber bastantes problemas. Bien, entonces por eso es que Pablo dejó allí a Tito en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos. Entonces, primero tenía que corregir lo deficiente, tenía que enseñar. ¿Cómo corregimos lo deficiente que hay? ¿Sí? Enseñando. Enseñando la verdad. Pero para enseñar tenemos que estudiar la palabra. Y la enseñamos. Vemos algo deficiente en la iglesia, tenemos que enseñar sobre ese tema. Bien, bien. Entonces, Tito fue y enseñó. Y mientras enseñó, tenía que ir a iglesias locales en varias ciudades. También entonces pudo tener comunión con estos hermanos, conocerlos, ¿sí? Y ver a cuáles hermanos Dios llamaba a la obra, a la labor de ser ancianos. ¿Bien? Tampoco es un nombramiento. No es que Tito va a nombrar el anciano o los ancianos. No, no es una cuestión de nombramiento porque no es Tito el que elige, ¿sí? Sino es Dios el que llama a aquellos hombres a ser ancianos. Tito tenía que tener comunión con ellos, tenía que conocerlos y estar seguro que aquellos que iba a establecer como ancianos, entonces, ¿sí? Cumplían estos requisitos. Es el establecimiento, el misionero, el apóstol establece los ancianos. Dios los llamó, el misionero los establece, ora por ellos y se va y ya ahora la autoridad de esa iglesia local está bajo los ancianos. Bien, entonces él debe establecer y dice, como yo ya te había dicho. Aquí también es algo importante ese como yo ya te había dicho. Es decir, que Pablo y Tito ya habían hablado, planeado, recibido de Dios el desafío de hacer la obra en Creta, de corregir esa obra en Creta. Bien, ya lo habían hablado. Ahora se lo está poniendo por escrito, ¿sí? Porque Tito ya está en Creta, pero ya lo habían hablado antes de que Tito estuviese en Creta. Entonces no solo vemos acá como, ay, ya que estás allá, bueno, encárgate de esos asuntos. No, hay una planeación de la obra, hay algo que el Espíritu Santo ha dicho respecto a la obra y la sana preocupación por la obra de los obreros. Bien, entonces tenemos este desafío ahora de verificar cómo mejoramos la situación en Creta. Entonces había un trabajo en equipo. No era que Pablo, ¿sí?, le está diciendo a Tito lo que él quiere, sino que ambos tenían conciencia de lo que sucedía en Creta. Y entonces tienen que establecer allí, corregir lo deficiente y establecer allí ancianos. Y le da luego las características. La primera es la del carácter cristiano general. Este anciano, ¿sí?, este obispo, ¿sí?, debe ser irreprensible. Entonces estos ancianos deben ser irreprensibles, ¿sí? Entonces aquí está hablando como persona, el anciano. Por eso dice, habla de los ancianos en el 5 y en el 6 dice los que sean irreprensibles. Cuando hablamos de anciano es el ser,
la autoridad, el derecho que Dios le ha dado a tener un gobierno allí sobre la iglesia. Es el ser. La persona como anciano debe ser irreprensible. Cuando hablemos como obispo, es lo que va a practicar, ¿sí? Cómo debe hacerlo. Entonces, por eso acá el ser solo da una característica, irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Sin pecado conocido, con reputación pública. No es sin pecado, porque ninguno de nosotros aún podemos asegurar que estamos libres de pecado. ¿Bien? Pero sí es sin pecado conocido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay pecados secretos que pues, los demás no conocen, los demás miembros de la iglesia no conocen. Pero fácilmente, ¿sí? En la comunión entre los hermanos nos conocemos, ¿sí? Porque el alma se expresa naturalmente. Entonces tiene que ser alguien de buen nombre, alguien que tenga una reputación pública aceptada. Bien, eso es que no se pueda reprender por algo que obviamente sabemos que ha fallado, ¿sí? Pero que no se pueda reprender porque realmente tiene pecados como persona, pero no tiene un pecado público. Bien, eso es irreprensible, que él sea irreprensible. Eso no quiere decir que nunca haya cometido pecado público, porque hemos cometido pecados públicos, pero pudo haberse arrepentido, ¿sí? Y ya haber solucionado ello, ¿bien? Pero que sea irreprensible, ¿bien? No está hablando de tener perfección, ¿m? No es que tienen que ser perfectos, sino que quienes ocupan la autoridad en la iglesia no deben tener pecados que los pongan en duda, ¿sí? Que la gente pueda dudar de esa autoridad, ¿sí? Eso tampoco quiere decir que cuando estén en autoridad no vayan a pecar. Los ancianos pueden pecar, ¿cierto? Que no deben es otra cosa, pero igual que cualquiera de nosotros, ¿sí? Pues está propicio también para tomar una mala decisión y pecar. Entonces acá se refiere a que no haya duda de esa persona, ¿sí? A veces pueden haber algunas desconfianzas. Si hay alguna duda, alguien tiene hay algún guardado de esa persona, es mejor que el misionero escuche a las personas. La mayoría de las veces son chismes, calumnias, injurias, pero a veces sí es verdad. Entonces, debe ser irreprensible. Ese es el carácter cristiano general que tiene que tener el obispo. El segundo requisito está allí en el mismo verso 6, pero ya es de pureza y fidelidad. Todo lo demás está incluido entre irreprensible. Pero ahora vamos a especificar algunas cosas que se requieren. Y esta segunda tiene que ver con pureza y fidelidad. Dice marido de una sola mujer. Entonces, eso significa hombre de una mujer, esposo de una mujer. Bien, que solo tenga una mujer. Bien, que tenga pureza sexual, que no sea impuro, no sea inmoral, que tenga fidelidad con su esposa, que no sea adúltero, que no se haya casado nuevamente o que esté conviviendo con alguien diferente a quien se haya casado. Bien. Si aún pues, la mujer con que se casó vive, porque si ya la mujer con que se casó pues murió, pues ya es libre, entonces ahí sí pues puede volverse a casar. Bien. Y este pasaje se ha malinterpretado. Voy acá a mirar dos ideas de malinterpretación. No se refiere exclusivamente a que no sea adúltero, aunque claro, no debe ser adúltero, pero no solo se refiere al adulterio. Se refiere a la vida con su esposa, ¿sí? No solo es, no, pues yo no he adulterado, ¿sí? Pero trato mal a mi esposa, ¿sí? La denigro. No. Es que sea un hombre para esa mujer, ¿sí? Es decir, que tenga un testimonio de vida, ¿sí? Espiritual y en cada área con su esposa. Bien, no solo es que no haya adulterado, porque entonces no, pues es que no ha adulterado, pero ¿sí? Tienen una pésima relación, entonces no, eso no se puede aceptar. Entonces, aunque sí incluye que no haya adulterado, no es lo único, ¿sí? Sino que tiene que tener una vida de pareja, de matrimonio, ¿sí? Correcto, ¿bien? Y también otra es que no se refiere a en contra de un viudo que se haya vuelto a casar.
a decir, no, usted no puede ser anciano porque usted, sí, usted ya estuvo casado, su esposa se murió y ya no puede ser anciano. No, ¿cierto? Porque entonces ningún viudo podría ser anciano, ¿bien? Pero el viudo queda libre totalmente de toda la ley cuando su esposa se muere. Entonces puede, ¿sí? Bien, casarse nuevamente, ¿sí? Y tenerlo. Inclusive, bien, podría, ¿sí? Un anciano viudo, que es viudo, o sea, un viudo ser anciano. Porque más adelante vamos a ver que tiene unos requisitos respecto a los hijos. Pero como se casó y tuvo hijos y esos hijos ya están en sujeción, entonces no hay problema, ¿bien? Pero no es que un viudo no pueda ser anciano, ¿bien? Porque eso también se ha usado. No, pues usted ya, su esposa murió, entonces ya usted no es marido de ella, ¿sí? Pero fue. Entonces, ¿cómo fue su vida con ella? Pero si fue un viudo que fue bien calavera con la esposa, pues este no puede ser, ¿cierto? No puede ser. Bien, entonces, tener en cuenta esta idea, ¿bien? Bien. Luego entonces nos da más. Ya habló del matrimonio, pero ahora va a hablar de la familia, ¿bien? Y dice que tenga hijos creyentes. Es decir, que sus hijos sean cristianos. Pero, ¿cómo yo puedo asegurar como padre que mis hijos van a ser cristianos? No puedo. Ser cristiano es un atributo individual. Pero, sí, Dios nos ha dado a los padres la autoridad sobre los hijos para enseñarles la verdad. Y si yo hago mi labor de enseñarles la verdad, ellos van a ser cristianos. ¿Sí? Porque hay una promesa de eso, ¿cierto? Hay una promesa en la Biblia acerca de tu generación, ¿cierto? Pero tú tienes que hacer tu parte, enseñarles la verdad. Y deben ser creyentes sus hijos, ¿bien? ¿Por qué es un requisito que los hijos sean creyentes para que alguien sea anciano? Porque hay un paralelismo entre estas instrucciones que le da a Tito con las que le dio a Timoteo. No se usan las mismas palabras siempre, pero a Timoteo también le está diciendo, bueno, establece allá a los ancianos en Éfeso. Y allí en Timoteo capítulo 2, primera Timoteo capítulo 2, nos dice que cómo alguien va a tener autoridad en la iglesia si no tiene autoridad en su casa. ¿Sí? ¿Y eso a qué tiene que ver? Tiene que ver a las esferas de gobierno. ¿Sí? La primera autoridad que Dios nos dio fue nosotros mismos. Por eso tengo que amarme a mí para poder amar al prójimo. O sea que mi primera autoridad de gobierno soy yo mismo. Es decir, la forma de gobierno allí es el autogobierno. Yo decido voluntariamente obedecer la verdad. Pero fuera de mí está la familia. Y la familia también es una autoridad de gobierno. Los padres gobiernan a los hijos. Hasta que los hijos sean adultos y ya no estén en la casa. Bien. Entonces, hay una autoridad como familia que es inmediatamente siguiente a la del individuo. Es más la autoridad del individuo que la de la familia. Porque mi familia puede ser loca y yo ser cristiano. Bien. Pero es más la autoridad de la familia que la de la iglesia. Porque en la iglesia pueden estar enseñando barbaridades, pero yo a mi familia le voy a enseñar lo correcto. ¿Sí? Entonces, debe haber demostrado una capacidad de gobierno mayor, que es la familia, para poder, ¿sí?, gobernar la iglesia. Es decir, ¿sí?, para poder ejercer la labor de anciano, pues tiene que demostrar que va a poder hacerlo. Entonces, ¿cómo lo demuestra? Teniendo una experticia en un gobierno superior. Bien, es decir, que el dicho que si quiere ser cura, tiene que prepararse para ser papa. ¿Sí? Pero muy pocos van a ser papas. ¿Sí? Pero tiene que tener una preparación grande para poder, ¿sí?, serlo. Y eso es a lo que se refiere acá. Por eso le exige a los ancianos que sus hijos, ¿sí?, sean cristianos y que no estén acusados de disolución y de rebeldía. O sea, que no solo sean creyentes, sino que sean creyentes de verdad, que sean íntegros. Disolución allí es que como que se pierda su identidad. Se refiere a cuando adicionamos algo sobre el agua. Cuando yo adiciono algo sobre el agua, se disuelve. ¿Bien? Entonces adiciono azúcar sobre el agua y se disuelve. Eso es. Entonces, que sean cristianos
íntegros y conocidos de testimonios sus hijos. No quiere decir que estén sirviendo en lo mismo que sirve su papá, que tengan un ministerio similar, no, pero que sean cristianos de verdad y que diga, este es cristiano, ¿sí? O sea, entonces, ¿qué sucedió con esos padres? ¿Sí? Hicieron una buena labor. Bien, sus hijos deben estar no acusados de disolución ni en rebeldía. Los hijos son libres de estar en rebeldía. Así uno les enseñe. Bien, pero si están en rebeldía implica, ¿sí?, que, y están con ellos, porque pues, si su hijo ya es adulto y ya no vive con usted, pues usted no tiene autoridad sobre el hijo. No le podemos exigir a un anciano que su hijo adulto que está casado y que por allá hizo cosas indebidas, entonces que el anciano no puede ser anciano, por eso no, porque ya ese hijo no está bajo su autoridad. Se refiere a los hijos menores o a los hijos adultos que aún están con ellos. Bien, pero allí entonces ellos pueden ser rebeldes, ¿sí? Y ahí entonces implica que hubo alguna falla de gobierno, ¿sí? Porque los hijos pueden ser rebeldes, pero nosotros tenemos un gobierno para, ¿sí?, poder controlar esa rebeldía. Entonces se refiere a eso, que no sean rebeldes, ¿sí? Lastimosamente muchas veces por los dos lados se causa, ya sea por la misma familia cristiana, donde hay alguien en liderazgo de la iglesia, o por la iglesia misma, ¿sí?, que los hijos de los líderes son los que más se ven, ¿sí? Entonces, el padre quiere que su hijo sea perfecto para que la iglesia no diga nada. Y la iglesia está mirando solo a los hijos de los líderes para ver que, pero los demás hijos no están igual. Entonces, a veces eso puede generar una situación de tensión que va a llegar a la rebeldía en esos hijos, o a veces también al rechazo. Bien, entonces ese rechazo implica, sí, soy cristiano, voy a la iglesia, sí, aquí hago lo que toca, pero mi vida no es cristiana, tengo una doble vida, tengo una indiferencia con el evangelio, con vivir los principios de Dios. Esa es la disolución. O la rebeldía, entonces reacciono también ante esa presión, ¿sí?, y me vuelvo un rebelde. Y no es lo que Dios quiere para que alguien gobierne la iglesia. Tiene que tener un gobierno en la casa. Bien, entonces tiene que ser hijos creyentes y buenos cristianos. Bien, luego entonces sigue diciendo ahora en el 7. Estábamos hablando de las características generales que debe tener un anciano. Bien, entonces ahora nos dice negativo en el verso 7, lo que no debe ser un anciano. Aquí está hecho en negativo. Entonces de nuevo vuelve a poner irreprensible, pero note que ya no como anciano, sino como obispo. O sea, en la primera tiene que ser una persona irreprensible, pero ahora sus actos como anciano tienen que ser irreprensibles, porque puede ser que haya un anciano que empiece a hacer cosas malas, ¿sí? Entonces la iglesia tiene autoridad. Los demás ancianos, ¿sí?, tienen que resolver esa situación, y si no, la iglesia. Bien, sus actos también deben ser irreprensibles ya en la práctica, ya mirando cómo es la iglesia, administrando, ¿sí?, la reunión local, ¿sí? Entonces, sus actos como anciano deben también ser irreprensibles, sin pecados conocidos, con una reputación pública. Bien, los actos de este anciano deben ser confiables. Todos debemos estar descansados en tener estos ancianos. Debemos estar contentos de que estas personas hayan aceptado el llamado de Dios para ser ancianos. Bien, entonces por eso allí pone irreprensible en cuanto a la función de ser anciano. Bien. Luego entonces, en el mismo verso 7, en negativo, ya nos da unos caracteres específicos, porque acá como obispo es todas las labores que va a tener como ancianos, que realmente no son muchas. Bien. Pero ahora va a dar, ¿sí?, un carácter específico que tiene que tener ese anciano, y empieza con lo que no debe hacer. O sea, ¿cuál es el mal carácter que no tiene que tener? Y en el mismo verso 7, entonces lo va a empezar a proponer, y tenemos no soberbio. Entonces en el 7 nos dice en negativo, esto es lo que no debe tener de carácter, y en el 8 lo que sí debe tener. No soberbio, es decir, que no sea voluntarioso, ¿sí?, que no sea orgulloso en sí mismo, sabio en sí mismo, que no tenga un interés egoísta en él,
que no le quede grande la autoridad de ser anciano, que no se vanaglorie de ello, sino que inclusive tenga temor de Dios, porque a los ancianos le van a exigir, ¿sí?, la responsabilidad de autoridad. Además, que son hombres, también la responsabilidad de la iglesia. Pero a nosotros los hombres que no somos ancianos, pues solo la responsabilidad de la iglesia, pero a los que son ancianos, entonces, además de la responsabilidad de qué sucedió como iglesia, ¿cómo ejerciste tú la autoridad en ella? Bien, wow, más difícil. Entonces, que no sean arrogantes, que no sean orgullosos, porque ese orgullo es la raíz de el pecado. Bien, entonces, gente apacible, gente mansa. Bien, gente humilde debe ser, no soberbio, no una persona soberbia. Una persona que escuche a veces a la iglesia y que a veces también escuche respecto a él mismo como persona y también en su labor como obispo. Bien. También nos dice no iracundo, que no tenga ira. No se refiere a explosiones de ira ocasionales, ¿sí? Porque la Biblia nos da lugar, por la dureza de nuestro corazón, a airarnos, a irarnos. Bien, pero no debemos llegar al pecado después de que nos airamos. Bien, entonces no se refiere a que alguna otra vez tuve ira, no. Eso es malo también, ¿sí? Pero, o sea, el airarnos y pecar. Pero se refiere a una propensión de molestia, a una propensión de ira, ¿sí? A una persona que se mueve a ira fácilmente, una persona poco paciente, ¿bien? Una persona que todo le molesta, una persona con poca misericordia, con poca gracia, ¿bien? A veces por el celo de el beneficio y la paz y lo bueno en la iglesia, entonces exige a los hermanos y se molesta porque los hermanos no son perfectos, ¿sí? Pero la iglesia no es un lugar de perfección, ¿sí? Bien, no vamos a ser perfectos hasta que no hayamos salvado nuestra alma y recibido la salvación del cuerpo, nuestro cuerpo glorioso. Entonces, esta parte de que no sea iracundo la trata en 2 Timoteo como no contencioso, ¿sí? Que no contenga a las otras personas por lo que él quiera. Puede ser que las otras personas estén en algo mal, pero ¿cómo resolverlo? No con violencia, no con ira, sino precisamente al final nos dice cómo hacerlo, con exhortación. Bien, también no dado al vino. Este también se ha interpretado muy mal. Bien, entonces tenemos que mirar en griego, todo esto tiene pues sus raíces griegas y sus palabras griegas, pero por tiempo no voy a exponerlo porque son muchos asuntos, pero aquí sí voy a exponer la raíz griega respecto a no dado al vino. Allí la palabra que está en griego es paraoinos y tiene dos partes esa palabra en griego, una raíz para, que quiere decir al lado o al, ¿sí? Al lado o al para, ¿sí? Ahí viene la idea paralelo, ¿sí? Al lado recto, ¿sí? Eso es paralelo. Bien, entonces para, al lado, y oinos es vino, o sea, al vino o al lado del vino todo el tiempo. Se refiere al lado continuo del vino. No es solo que algún día se tomó algo de vino, sino que es una labor continua, el consumo de vino que cause pérdida de alerta mental, bien, pérdida de compostura, bien, a eso se refiere, pérdida del buen juicio, porque el anciano tiene que tener buen juicio. ¿Por qué el anciano tiene que tener buen juicio? Porque va a juzgar. ¿Va a juzgar qué? Los problemas que pasen en la iglesia. Bien, entonces tiene que saber hacer justicia. Y si está bebido, pues no la puede hacer. Pero no es el vino que conocemos hoy. Aquí el vino que estaba en esta época, aunque la ley no ha cambiado, ¿sí? Pero no es el vino actual nuestro. Era básicamente un jugo de uva que se empezaba a fermentar, que se bebía como una bebida diaria en lugar del agua, en los lugares donde el agua era contaminada, que era la mayor parte, ¿sí? Si no había montañas altas, el agua estaba contaminada, no era buena para la salud, entonces la gente, ¿sí?, tomaba
¿sí? Usaba esa agua contaminada con la uva para que el vinagre entonces matara a todos los bichos del agua, ¿sí? Y así entonces era una forma de purificar el agua. Pero básicamente ese jugo de uva se empezaba a fermentar con el tiempo, porque había que dejarlo fermentar un poquito para producir algo de vinagre y que matara, purificar el agua. Era una forma de potabilización del agua. Y luego entonces ese vino se mezclaba con esa agua, según la tradición, en una proporción de 8 a 10 partes de agua por una parte de vino. O sea, eso era básicamente muy diluido. ¿Sí? No es un vino del grado alcohólico que tenemos hoy. ¿Sí? Porque ahora tenemos estas bebidas alcohólicas, porque ya sabemos potabilizar el agua. Entonces ya no potabilizamos el agua ¿sí? con el vinagre, ¿sí? sino con el cloro. Entonces, ahora tenemos vinos de mucho más alto grado alcohólico. Entonces, para que una persona perdiese la mente, empezase a perder el buen juicio y su compostura, tenía que estar ahí sentado, dele y dele, ¿sí? Bien, porque el grado alcohólico era muy pequeño. Entonces, a eso es lo que se refiere. No se refiere a que, no, el anciano se tomó allá en ese brindis de ese matrimonio un poquito de champaña, no, ya toca quitarlo de ser anciano. No, se refiere a una cuestión continua. ¿Por qué? Porque el grado alcohólico era menor, entonces es alguien que está ahí al ladito del vino, por eso es para ahí al lado de él y dele, ¿sí? Alguien que quiera estar bebiendo, ¿sí? Alguien que esté cercano al vino para emborracharse. El anciano no debe perder el control de sí mismo, entonces pues por eso tenemos esta. Bien, ahora, ¿a qué todos los cristianos? ¿Sí? Debemos saber que no debemos ser piedra de tropiezo. No quiere decir que algún día no te puedas disfrutar, hoy en día, no puedas disfrutar de un vino o una cerveza, pero tienes que saber dónde lo haces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser piedra de tropiezo para los pequeñitos, para los inmaduros en Cristo aún. ¿Sí? Bien, no está mal que te tomes a veces algo, pero lo que está mal es que te embriagues. ¿Sí? Porque no te debes embriagar con el vino. Lo que pasa es que los organismos son diferentes y algunos se embriagan con uno y otros con 6. Pero aquí se refiere al que quiere estar embriagado. Bien, entonces, importante ello. Si uno es anciano, ya el agua está potable, ya no necesito beber vino. Sí, pues no tengo que estar bebiendo. A veces inclusive, ¿sí? Mejor evitar para no caer en tentación. A veces uno está mal parqueado y dice, uy, mire, está en público, si estás en público. ¿Sí? No es una cuestión de hipocresía, sino es una cuestión de prudencia, ¿sí? Bien, porque tiene una autoridad. Pero algún día podemos tomarnos algo, ¿sí? Ahora además hay bebidas no alcohólicas, ¿bien? O con grados de alcohol muy bajos, ¿sí? Bien. Entonces las bebimos como aperitivos para la comida, ¿sí? Para disfrutar el arte de hacerlo, pero no para emborracharnos, ¿bien? Entonces eso es clave acá, pero también estar claros de que si tenemos esa autoridad, pues debemos, ¿sí? Eso es un yugo que tenemos y debemos ser prudentes, ¿no? En esto. Bien, entonces esto era el vino. Eh, el que sigue es no pendenciero, no peleador. Uno diría, pero es que ¿por qué? Pues es obvio. Sí, o sea, no sé por qué el Espíritu Santo lo puso ahí. O sea, una persona peleadora no va a ser líder de nada, ¿sí? Pero el Espíritu Santo inspiró a Pablo a que escribiera esto. Que no sea peleador, combativo, que tenga un espíritu apacible, manso, ¿sí? Que así tenga la razón, no lleve a la pelea, ¿bien? Diferente es que tenga la razón y pueda enseñar la verdad, ¿sí? Esto no quiere decir que entonces no enseñe la verdad y se haga el que no ve el pecado de la iglesia. No, tiene que poder enseñarlo y poder corregir a veces también, pero no de una manera violenta, no en pelea, ¿sí? No quiere decir que no haya confrontación. Puede haber confrontación, pero de la manera que lo vamos a ver más adelante de cómo debe hacerlo. Bien, pero no peleando. No puede ser una persona que pelee así tenga la razón. O una persona que produzca la confrontación, ¿sí? Para luego lograr ser más fuerte y ganar. No, a veces va a haber confrontación. ¿Por qué? Porque tenemos que defender la verdad, pero hay una metodología para ello. Bien, bien. Entonces, no peleador, ¿sí? También aquí se refiere a
que no pelee no solo de boca, sino también físicamente. Y uno dice, pero ¿cómo vamos a tener un anciano que se agarra los puños con la gente? ¿Cierto? ¿Cómo va a estar eso allí? Pero es que en esa época las cosas se solucionaban fácilmente a los puños. ¿Sí? Bien. De ahí vino luego las ideas de los duelos. ¿Sí? Que los duelos es, me hiciste esto, vamos a duelo y nos matamos. Yo, ¿cómo así? Pero esa era una forma de solucionar las cosas, a los puños. Bien. Entonces, no debe, también implica no solo peleas verbales, sino también físicas. Obviamente, pues se supone que entre los cristianos no debe pasar eso, ¿bien? Pero, ¿sí? No debemos dejarnos provocar a veces, ¿bien? Pero está ahí. Si está ahí, es que puede pasar, ¿sí? Entonces, mejor, ¿sí? Que no sea alguien que sea fácilmente movido a la confrontación. ¿Qué sigue? No codicioso de ganancias deshonestas. Wow, este es muy importante que esté allí. ¿Bien? ¿Por qué? Porque donde hay autoridad, el mecanismo de la autoridad es el poder y la obediencia. Así es que se ejerce autoridad. Alguno tiene poder y otro obedece. ¿Bien? Pero el poder va a implicar dominio sobre algo. Y alguna de esas cosas puede ser, ¿sí?, lo que produzca dinero. La iglesia, Dios nos da leyes para la iglesia respecto a la economía y estas leyes solo le permiten a la iglesia administrar algunos recursos que son para la ofrenda para los santos, la ofrenda voluntaria que da la iglesia, ¿sí? Pero si deformamos esas ideas, entonces vamos a tener, digamos, otras prácticas económicas, ¿bien? Como característico de la iglesia de Sardis, de la iglesia evangélica, como por ejemplo el diezmo, o hacer templos y el templo vale y hay que administrarlo y hay que pagar servicios, entonces necesita dinero. Entonces, como tengo el poder, tengo la autoridad, entonces yo me puedo echar al bolsillo ese dinero. ¿Bien? O yo puedo querer ser líder de una iglesia para tomar dinero. Bien. Y no solo se refiere aquí al robo o a la deshonestidad, sino también se refiere a ver el ministerio como una idea laboral donde te paguen un dinero. Pero ningún ministerio paga, ¿sí? Porque es el principio bíblico, ¿sí? Servimos a Dios es por gracia, que nos llama y porque empezamos a entender la obra que Él hizo para nosotros, no porque Él necesite nada o porque necesitemos que nos paguen. Bien, pero hay gente que ve el servir a Dios en la iglesia como un mecanismo de sueldo. Y la iglesia no debe pagarle a nadie. Pero el obrero es digno de su salario. Pero sueldo es diferente a salario, ¿sí? Porque sueldo es un acuerdo, ¿sí?, de un dinero en un tiempo dado de trabajo. Mientras que salario, ¿sí?, no es fijo como el sueldo, sino es variable, ¿sí? El precio de la sal era lo que eran las acciones hoy, ¿sí? O sea, el cambio, ¿sí? La moneda de cambio era la sal. Entonces la sal, a veces había mucha sal, ¿qué pasaba con la sal? Estaba barata, ¿sí? Y cuando no había poca sal, entonces ¿qué pasa con la sal? Estaba cara. Y como era el medio del trueque, era el dinero, la sal era el dinero, entonces pues variaba. Entonces el obrero es digno de su salario, pero por las ofrendas que Dios llama a las personas, que es una de las 4 leyes económicas que debemos tener los cristianos, y es ofrendar a los santos que están en la obra del ministerio a tiempo completo, o sea, aquellos que no tienen sueldo. Bien, entonces hay gente que ve esto como una oportunidad laboral. Y entonces quieren codiciar, eso es deshonesto ganar ese dinero, ¿sí? El anciano no debe tener un sueldo. Bien, ¿por qué? Porque es una labor. Ahora, ¿sí?, si es un ministro a tiempo completo, pero no tiene sueldo por ser anciano, sino por ser ministro a tiempo completo, ¿sí? Bien, y no tener sueldo. Eso es diferente. Pero no tiene sueldo, sino salario. Bien, y ya no es una cuestión de la iglesia y de la estructura de la iglesia que venga a ver todo lo que vamos a ofrendar para el salario aquí. Esto no. Es algo personal, ¿sí? O es algo de que la iglesia recoge, pero no como un requisito sino la iglesia se le da una ofrenda y los hermanos diáconos pues la administran socorriendo a los hermanos pobres, a los santos pobres o a lo que Dios guíe
a la iglesia, pero no es una cuestión de sueldo para los ancianos. Entonces, esto viene del griego aischtokerde. Mi griego no es muy bueno. Aischtokerde, que se compone de aistros, que quiere decir sucio, ruin y vergonzoso. Y kerdos, que quiere decir ganancia o lucro. Es decir, toda ganancia sucia, ¿sí? Inmoral, ¿sí? Se refiere a avaricia, se refiere a que hagamos de la iglesia una forma de sustento como sueldo, una empresa familiar, una corporación, una empresa que nos pague sueldo a todos nosotros. ¿Bien? Entonces vemos a veces reuniones de hermanos que son empresas familiares, ¿sí? Y toda la familia tiene los cargos y les pagan, ¿sí? Con lo que la gente da. Eso es una ganancia deshonesta, porque la Biblia nos dice qué hacer con lo que la gente da. Bien, entonces vemos empresas familiares, vemos opciones laborales, pero Dios requiere que el anciano no esté allí por dinero, sino esté allí por el llamado que le da a Dios. ¿Sí? Bien, bien. Nos da también una de esas cuatro, las 4 leyes financieras para los cristianos hoy, ¿sí? Son la ofrenda para los santos pobres, la ofrenda para los santos que están a tiempo, o sea, que no tienen sueldo, que están siempre en la obra, trabajando, ¿sí? Y una tercera es la honra a los ancianos, ¿cierto? Y honra implica honra de respeto, pero también implica honra económica, o sea que también debemos dar una ofrenda a los ancianos que están a tiempo completo. ¿Bien? Entonces, pero eso es una de las labores y se hace personalmente. Bien, bien. Y eso, digamos, respecto a no codicioso de ganancias deshonestas. Ahora, entonces viene el verso 8. Ahora lo que sí debe ser. ¿Qué es lo que sí debe ser? Lo primero, hospedador, tener hospitalidad. Hospedador que tenga afecto al forastero. No se refiere exclusivamente a cualquier forastero, aunque puede ser, pero hace un énfasis en que se hospeden a los hermanos, ¿sí? A eso es lo que se está refiriendo, porque lo podemos ver en las demás cartas como la hospitalidad era algo muy importante, porque los hermanos obreros iban o los hermanos iban a visitar a los otros en otra localidad y entonces pues la gente los hospedaba en sus casas y los atendía. Bien, el anciano no solo debe ser hospedador en su casa, sino es como un hospedador de la iglesia, pero tampoco quiere decir que sea el que tenga que sacar de su bolsillo y poner los gastos de la iglesia. Pero sí debe ser una persona que esté preocupada por los demás, que sea un buen anfitrión, que tenga afecto por el que viene de otro lugar. Bien, dice en Gálatas 6:10, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces puede tener afecto con cualquier forastero, pero mayormente tiene que ser con los de la familia de la fe, que reciba a los hermanos. Debe ser alguien que tenga habilidades sociales. No debe ser por allá un engreído ermitaño que sabe mucha teología, que sabe mucha Biblia, que hasta predica bien, pero eso por allá todo guardado, eso no se ve con nadie, le molesta que la gente le hable. No puede ser un anciano, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que tener actividades sociales, pero tampoco puede ser un entretenedor, un payaso, ¿sí? Pero sí tener lo que llamamos don de gente, ¿sí? O recibir al hermano, a los hermanos y tener como esa idea social, tiene que tener habilidades sociales. No un amargado o un ermitaño. Tampoco por el otro lado, alguien que se da totalmente a la gente descuidando su familia, que usa su dinero por los otros y no cumple la responsabilidad. Bien, porque es claro que aquel que no lo usa correctamente es peor que un incrédulo. Bien, entonces tampoco darse por los otros, ese es el otro extremo de ese centro de verdad, ¿sí? Pero pues no ser un ermitaño, tiene que ser alguien que, digamos, tenga algo de carisma, ¿bien? Como carisma con las personas. Bien, eso es hospedador, recibir, que sea una persona que reciba correctamente. Amante de lo bueno. Esta también es así, obvia, ¿sí? Obvia, pero ¿por qué también está acá? ¿Por qué el anciano debe querer hacer lo bueno? Pues obvio, Dios, ¿sí? Pero no se refiere solo a que sea alguien que haga buenas obras, sino a que naturalmente tenga afecto por lo bueno y decida lo bueno de manera natural. No es una cuestión de obras externas, sí se necesita que las haga, pero va más
al fondo, aquí en griego va al fondo interno de alguien que siempre busque el bien, ¿sí? Que alguien que siempre quiera lo bueno, ¿bien? Que quiera tomar decisiones siempre hacia el bien, hacia el bien. Podemos entenderlo con sinónimos como piadoso, como virtuoso, como una persona que siempre tienda hacia el bien, ¿bien? Entonces se refiere más a lo interno, ¿sí? Como el querer hacer el bien, ¿bien? No una persona que tenga maquinaciones, que planee cosas para lograr un objetivo, sino que siempre esté buscando lo bueno. Sobrio. Literalmente acá la palabra sobrio en griego es salvar la mente. Es lo que quiere decir, salvar la mente. O sea, que su mente esté salva, que su mente no esté afectada. Sobrio a veces lo unimos o lo ligamos fácilmente con no estar borracho. Pero sí, es verdad, si yo no estoy borracho, pues tengo mi mente salvada y no la he perdido. ¿Sí? No he perdido mi mente. Pero no solo se refiere a eso, se refiere de mente sana, que esté en control de su mente. Y corresponde en el paralelismo en 2 Timoteo, prudente también. ¿Sí? Una persona que sepa cuándo actuar de acuerdo a su mente. Tener control de lo que piensa. Superar la tentación de los malos pensamientos. Porque van a venir malos pensamientos. No quiere decir que los ancianos no piensen mal, ¿sí? Pero que tenga control de su mente, que pueda llevar cautivo todos esos pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Recuerden, en una enseñanza pasada hablamos de cómo decidir, ¿cierto? Todo lo que pensemos tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Dónde queda? En nuestra conciencia, ¿cierto? En nuestro espíritu. Entonces, lo que yo piense, porque puede ser bueno o malo, tengo que llevarlo a la conciencia. Y eso que pienso, la conciencia que me dice, es bueno. Entonces lo hago. No, la conciencia me dice es malo. Entonces no lo hago. Esa es la forma. Entonces acá se refiere a eso, a que tenga control de la mente, que sepa decidir, ¿bien? Y que sea usable, o sea, que emplee la mente en la realidad, ¿sí? No se refiere a que sea solo alguien que haga buenas cosas, sino que en su mente tenga la verdad. Sea una persona que sepa lo correcto. Podríamos decir aquí sabio, pero sabio implica actuar siempre así. Pero acá el Espíritu Santo está haciendo un énfasis en la mente, que tenga los conceptos correctos en la mente y los busque siempre aplicar. Bien, la sabiduría se refiere más al hacer, pero aquí lo sobrio se refiere a dominio de lo correcto en su mente. Bien, entonces tiene que ser una persona que quiera meter lo correcto en su mente, que tenga mejores pensamientos cada vez. Bien, bien, justo. Este justo y santo son correlativos, porque están hablando muy cerca, ¿sí? Ellos dos. Entonces vamos a mirar el justo. Justo quiere decir apegado al código, ¿sí? Justo es apegado, muy pegado. Justo es pegado al código. La justicia es estar apegado al código y justo es apegado, pegado. Entonces, pegado a la Biblia. Una persona que sepa lo que es apropiado, lo que es correcto y lo practique. Bien. Que su proceder sea apegado a las leyes. De nuevo, no es ausencia de pecado, pero sí un testimonio de obedecer la ley de Dios. Pero acá justo se refiere a que en lo externo podamos ver que esa persona está apegada a la ley. Entonces aquí justo se refiere a lo externo, las obras que tienen las personas, lo que dice y hace. Como anciano, como exhorta, ¿sí? Es en lo externo, es correcto. Se refiere aquí justo a lo externo. ¿Bien? También que tenga buen juicio. Su juicio debe ser justo. Es decir, que decía justamente. No porque esta es la persona que más ofrenda, entonces ahora ya lo nombramos diácono y luego lo vamos a nombrar anciano. No, sino que o que sea justo y no se ponga hacia un lado o hacia el otro, hacia el que más ofrenda le acepte los pecados y al que no ofrenda entonces le tire todo el peso de la ley. No, tiene que tener juicio justo, que sepa decidir sobre evidencias, que tenga evidencias para decir, no sobre rumores, no sobre chismes, no sobre conveniencias, no sobre gustos agradables de personas. Es que esta persona me cae bien y me trajo este chisme, pero le voy a creer.
¿Sí? No. ¿Sí? Tiene que tener evidencia, tiene que ser un juicio justo, ¿sí? Porque le va a tocar hacer juicio sobre los problemas que pase en la iglesia. Bien. Por ejemplo, una situación, los ancianos tienen una situación, hay alguien que lo que más común va a pasar en la iglesia son los problemas entre la pareja, eso es lo que más pasa, ¿sí? Bien, porque es lo que más cerca tenemos del esposo o la esposa. Entonces, resulta que esos problemas ya pasan a mayores porque ya entonces hay un comportamiento externo que denigra la identidad del otro, de la pareja, del cónyuge. Entonces se empieza a pensar en una posible separación. La Biblia nos da indulgencia de separarnos por la dureza del corazón, mas no el divorcio. ¿Sí? El divorcio no es un principio bíblico cristiano. Bien, entonces aquí el anciano no es que, bueno, ¿cuáles son sus problemas con su esposa? Entonces va a meter en sus problemas. No, es cuando hay algo externo que ya va en contra de la dignidad de la persona. Entonces ya hay que empezar en separación y la da la separación. Pero eso tiene un costo grandísimo, ¿sí? Si se separan, no se divorcian, ¿sí? Bien, son dos cosas diferentes. El divorcio fue por la dureza de nuestro corazón, pero ya no es, ¿sí? Porque en Cristo ya no tenemos dureza del corazón, ya nos dieron, no dice, nos van a dar un corazón de carne, no, no lo dieron. Ahora, diferente es que yo peque, ¿sí? Pero ya no tengo dureza de corazón en sí, sino pecado por mi carne, ¿bien? Entonces, no hay divorcio. Pero entonces ahora los ancianos tienen que poder exhortar a la persona muchas veces a decir, mira, te toca separarte, pero no te puedes divorciar, ¿sí? Y a veces el costo, ¿sí?, de elegir mal con quién casarse o de no resolver una diferencia, pues es el estar solo. Bien. Entonces, tiene que tomar una decisión. Y lo hago acá porque hace poco vimos lo que sucedió en la iglesia allá donde está MacArthur, cómo aconsejaron a una mujer que estaba bajo violencia, ¿sí?, que debía quedarse. ¿Sí? No, tiene que salir. Bien, pero no hubo un juicio justo por parte de los ancianos. Si el anciano está diciendo quédate, así está tu dignidad como individuo. ¿Sí? Bien. ¿Por qué le dijeron quédate? Porque tú eres líder y va a ser un mal testimonio para la iglesia. Pues sí, eso es verdad, pero la iglesia es menor que la familia y menor que el individuo. ¿Bien? Entonces se pusieron en riesgo la dignidad de esta mujer. Bien, bien. Y eso estuvo mal. Pero también, por el otro lado, si los ancianos están diciendo divórciese, ¿sí?, pues también está mal. ¿Sí? Pueden tener todos los problemas, entonces sepárense, pero no se pueden divorciar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el divorcio está prohibido en la palabra. Bien, bien. Entonces, importante, entonces tiene que tener juicio justo, pero es difícil. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que conocer y por eso es un grupo. Por eso es un grupo de hermanos que dicen, oye, mira, sí, esto. ¿Sí? Se edifican unos a ellos. Es difícil esto de justo. ¿Por qué? Porque se nota, es externo. ¿Sí? Y a veces podemos hacer el mal sin querer hacerlo, equivocarnos. ¿Bien? Y se nota. Debemos pedir perdón, restablecer, restituir. El siguiente, que es santo, es lo mismo, pero hacia lo interno. ¿Sí? Y acá de nuevo voy a la palabra griega. No es la palabra griega agios, que agios es santidad, santo, aquel que ya no está bajo la ley del pecado, que no peca o que no quiere pecar. No es esa palabra. Porque aunque en español se traduce igual, santo, en las dos palabras griegas, acá no es agios, sí, que quiere decir ahora sin pecado, sino que es ocios. ¿Sí? Y ocios, de donde también se deriva la palabra ocio, en su correcto significado, que es maravillarse internamente. Eso es el ocio, no es vagar. ¿Sí? Entonces es ocios, que es santo, pero significa la convicción interna de que toda dirección y propósito, ¿sí?, que tiene internamente es para el bien. Bien.
es aquí la convicción interna. No solo como vimos antes de sobrio, que es solo la mente, sino aquí en todo su ser, espíritu, alma, cuerpo, internamente es santo. Yo creo que la mejor traducción aquí, de pronto sí hay una palabra en español para esto, mejor que santo, que es sacro. Bien, la palabra sacro, lo sacro. ¿Sí? Internamente está inclinado hacia lo sacro, hacia lo santo y bueno. Bien, eso es. Hacia lo correcto de Dios, esa debería ser. O también lo podíamos traducir como toda dirección y propósito hacia lo sacro, hacia lo divino, hacia Dios, es decir, devoto. Una persona de lo interno devota a Dios, ¿sí? Hacia lo sacro. Bien, esa es la idea. Entonces, que desde su interno el anciano pueda y tenga el querer siempre hacer lo bueno, pero más, digamos, más que lo bueno, hacia lo de Dios, inclinado internamente hacia las cosas de Dios, devoto, ¿sí? Hacia lo sacro, con reverencia, ¿sí? Tiene que ser una persona con referencia hacia lo de Dios. A eso se refiere. No se refiere a que no peque y esto, porque también se ha malinterpretado. No, si este pecó, no, para afuera ya no es anciano, ¿sí? Entonces nadie puede ser anciano, ¿sí? Bien. Se diferencia justo aquí, precisamente en lo interno. Aquí es como sacro. Por último, tenemos dueño de sí mismo, bajo el señorío de Cristo. Una persona que tenga dominio propio de sí mismo, ¿sí? La cualidad de dominio propio, pero de sí mismo, en sus cabales, íntegro. Aquí no se refiere solo a la mente, esta es como a manera de conclusión que está poniendo aquí el Espíritu Santo a Pablo, de estas características específicas de los ancianos, la conclusión, dueño de sí mismo, ¿sí? Que tenga gracia de Dios continuamente obrando en su vida. Se refiere a que no ceda a la tentación, que sus decisiones sean siempre como consecuencia de las leyes de Dios. Bien, es como dueño de sí mismo, la conclusión de todas las características individuales. Bien. Luego, por último, tenemos el verso 9. Y aquí, entonces, tenemos la cuarta parte, que es respecto al ministerio. No trata todo lo del ministerio de los ancianos, pero solo dos partes trata. Aquí. ¿Por qué? Porque esto era clave para la iglesia en Creta. Bien, necesita que retenga la palabra fiel. ¿Por qué? Porque había ya hermanos que no retenían la palabra fiel y estaban en las fábulas judaicas. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. O sea, que se base en la Biblia y la haya estudiado y haya recibido enseñanza. Bien, y la tenga clara. Bien, apegado al orden de Dios, con entendimiento de, y la palabra que se usa acá para retenedor de la palabra en griego es logos. Retenedor del logos, es decir, del orden de Dios en la Biblia, pero también del orden de Dios en toda situación humana, en conocimientos. El logos no solo es lo bíblico o lo religioso, sino todo. O sea, que sea una persona que retenga la ley, las leyes de Dios para cada cosa de lo que sepa. Bien, se refiere a eso. Y como le fue enseñada correctamente. Bien, que tenga un corazón dispuesto y enseñable a la revelación de Dios en cualquier asunto. Bien, porque para que retenga la palabra, pues hay cosas que él no sabe y de pronto es edificado por algún hermano de la iglesia. Los ancianos no son eruditos que todo lo saben. Ni siquiera el más erudito de la congregación debe ser anciano, solo si Dios lo llama a ser anciano. Bien, entonces no es una persona que sepa todo, sino por el contrario, lo que sabe, lo sabe bien y lo retiene, bien, y lo hace como le fue enseñado correctamente. Bien, tampoco es como yo te enseñé, lo tienes que hacer así, porque de pronto te enseñé mal. Entonces tiene que estar abierto en corazón enseñable, abierto a la verdad y renovar el entendimiento. Bien, esta persona tiene que ser estudioso de la Biblia, tiene que ser una persona que sepa, que estudia la Biblia, que cuide las leyes de Dios, que viva y que las enseñe. Aquí hay una cosa clave también. Puede ser anciano y no tener el don de maestro. Porque el don de maestro es diferente a enseñar, porque enseñar es una disciplina espiritual. Todo cristiano tiene que enseñar, pero enseñamos de diferentes formas. Los que somos maestros enseñamos académicamente y tenemos una maestría, por eso somos maestros, somos másteres en un tema, dominamos un tema, ¿sí? O varios temas, eso es ser maestro.
pero no quiere decir que solo los que enseñen son los maestros, porque ahí dice, vayan y hagan discípulos a las naciones enseñándoles a que guarden. No dice, y que solo los maestros enseñen. No, todo cristiano enseña. Enseñamos en la vida diaria, en nuestras actitudes, en la casa, en el transporte, en todo lado estamos enseñando. Y entonces tiene que ser una persona que enseñe. Bien, entonces el ser maestro no es un don necesario para ser anciano, pero sí el enseñar. Bien, inclusive, ¿sí?, el predicar, ¿sí? El predicar solo es un tipo de enseñanza, que es la que se hace ante, ¿sí?, la iglesia. Pero solo es un tipo de enseñanza. Puede ser que no, puede ser anciano, ¿sí?, y que enseñe de otras formas, ¿sí? No es requisito necesario que predique, pero obviamente si estudia la Biblia y tiene y para enseñar, pues puede predicar. De pronto no estoy diciendo que sea el mejor que predique, y no el que mejor predique debe ser anciano, ¿bien? Pero solo es un tipo de enseñanza también, ¿bien? Bien. Listo, eso es retenedor de la palabra, ¿bien? ¿Y cómo lo va a hacer? El primero es, tiene que retener la palabra como le ha sido enseñada. Y ahora, ¿qué va a hacer con la gente si ya retuvo la palabra, la tiene clara, sabe qué es lo que hay que hacer? Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Exhortando con sana enseñanza y convenciendo a los que contradicen. Exhortar. ¿Qué es exhortar? Volver a la fe, a la verdad. Hacer a una persona que se está apartando de la verdad, a través de la exposición de la verdad, hacerla volver a la fe en esa verdad. Eso es exhortar. Es uno de los dones. No toda la persona que tiene don de exhortación es la que exhorta, porque exhortar también es una disciplina espiritual. Alguien nos dice algo y yo digo, no, mira, no es así. ¿Sí? La palabra dice esto, ya, ahí estás exhortando. ¿Sí? No solo estás enseñando, sino exhortar es que con tu enseñanza, ¿sí?, la persona vuelve a la fe. Tú logras, ¿sí?, que esta persona vuelva a la fe. Quien tiene don de exhortación son aquellos hermanos que sirven en el ministerio de consejería, que ya tienen paciencia de escuchar personas. Yo no tengo esta exhortación, entonces yo ya te digo, mire, este es tu problema, si yo sé, mira, esto es lo que dice la Biblia, chao, ¿sí? Pero hay gente que tiene el don de exhortación y se sienta, mi esposa, ¿sí? Tiene don de exhortación y entonces, pues por eso es que es psicóloga. Bien, entonces, ese es el don de exhortación. Pero el anciano tiene que ejercer la disciplina de exhortación. De nuevo, no tiene que tener el don de exhortación para ser anciano, pero sí hay una disciplina espiritual que es la exhortación. Debe llevar a las personas, porque tienes que solucionar problemas. Alguien puede tener una teoría de doctrina diferente, tiene que exponer la palabra, enseñar y llevar a la persona a la verdad. Entonces, ¿cómo lo hace? Con amor. Mostrar la verdad y llevar de nuevo a ella, urgir y animar a decidir por la verdad. Lo hace con enseñanza correcta, de la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? Verdad con amor, ¿sí? A veces lo hacemos con mucha verdad y con poco amor, o a veces por amor no enseñamos la verdad, y eso realmente no es amor, ¿sí? Entonces, verdad con amor, eso es lo que tiene que hacer el anciano. Tiene que tener el don de gente para poderte decir en la cara, estás re equivocado, ¿sí?, pero te amo y vamos para adelante, ¿sí? Eso es así. Eso es lo que tiene que hacer un anciano. ¿Cómo convencer? Y la Biblia nos lo enseña, sin ínfulas académicas, puede ser súper erudito, pero sin ínfulas académicas, sino en amor, pero sin negociar la verdad. La palabra lo enseña en 1 de Pedro 3:15. Estad preparado para presentar defensa ante todo aquel que te demande la razón de tu fe. ¿Pero cómo? Con mansedumbre. Está preparado con mansedumbre, mansamente. Y eso es lo que tiene que hacer el anciano, mansamente, sin negociar la verdad, llevar y resolver el problema, ¿sí?, que está sucediendo. Bien, esas son características del anciano. No hay aquí en este pasaje una conclusión, porque hasta ahora nos está diciendo, mira, esto es lo que tienes que hacer, los ancianos tienen esto, pero en el verso siguiente, que es el 10, nos va a decir por qué. Entonces, en la próxima enseñanza vamos a ver el por qué y luego sí hay una conclusión de todo este pasaje. Pero acá solo nos expuso qué es lo que se necesita. Esto es lo que tienes que hacer y para establecer ancianos, esto es lo que necesitas. Pero ahora le va a decir por qué debe ser así. ¿Bien? Debemos tener una diferencia en lo que sucede en Creta a lo que sucede en Éfeso, segunda Timoteo y Tito, aunque son cartas consecutivas que tratan problemas de la iglesia y cómo solucionarlos. ¿Ven? Hay una diferencia, y es que en Creta
¿sí? Las cosas estaban desbarajustadas. En Éfeso, ¿sí? Se estaban armando, ¿sí? Y habían problemas, pero en Creta ya se había caído todo el edificio. Entonces, a veces las palabras que usa aquí son un poquito más fuertes de las que usa en Timoteo. ¿Por qué? Porque hay más problemas en Creta. Pero ambos son requisitos para los ancianos, ¿sí? Cuando estamos haciendo la obra puede haber desafíos y cosas malas, pero también cuando abandonamos la obra y ahora hay que volverla a construir, pues a veces necesitamos ser más fuertes porque hay más problemas. Los problemas que había en Creta eran más graves de los que había en Éfeso. Entonces, para la próxima sesión, con la exposición que hagan los hermanos, vamos a continuar de por qué es que puso estos requisitos. Muchas gracias.